Hola, ¿qué tal mi gente de Salud María? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a su podcast, Preguntas y Respuestas, el programa donde ustedes hacen las preguntas y nosotros las respondemos. El día de hoy tenemos un tema muy especial, uno que surgió directamente de las preguntas que ustedes nos enviaron. El tema del día de hoy es la Santa Misa. A lo largo de este episodio responderemos todas las preguntas que tienen que ver con este tema tan fundamental para nuestra fe. Y quiero decirles que hoy me encuentro con una persona que ha dedicado gran parte de su vida al servicio de Dios. Ha participado en varios proyectos en el canal de María Visión y ha ofrecido numerosas conferencias. Su experiencia será invaluable para responder nuestras preguntas acerca de la Santa Misa. Está con nosotros el Padre Giovanni Camarillo. Es un honor tenerlo aquí, Padre Giovanni. Gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría que compartieran algo de lo que yo no dije a las personas. Ahora sí, lo que guste compartir. Bueno, soy el Padre Giovanni Camarillo, tengo apenas 3 años de ordenado, estoy por cumplir 4 años, el 18 de octubre. Fui ordenado en tiempo de pandemia, lo cual a nuestra generación lo ha marcado en un tiempo difícil, en un tiempo de mucha prueba e incertidumbre. Fuimos o somos esta esperanza de Dios o esta presencia de Dios que indignamente lo estamos realizando, pero que con muchas ganas estamos trabajando. Actualmente estoy en la parroquia de San Maximiliano María Kolbe en Zapopan, Jalisco, y bueno, muy contento de poder aprovechar este tiempo para dar a conocer lo que enriquece a nuestra iglesia y que muchos lo tienen por desconocido. Sí, creo que sí. Y quería hacer la pregunta, ¿qué le parece el tema que vamos a tocar el día de hoy, Padre? Creo yo que es fundamental conocer todo el misterio de la Eucaristía, que en la Eucaristía no solamente la Santa Misa, pero sin la Santa Misa no está la presencia eucarística. Por lo tanto es muy necesario y muchos católicos lo vivimos a diario, pero pocos lo disfrutan porque no lo conocen. Entonces creo que esto va a dar mucha luz. Eso esperemos. ¿Qué le parece si comenzamos primero con una oración, después de pasar con las preguntas? ¿Le Claro parece? que sí, claro que sí. Vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Dios Espíritu Santo, que vengas en este momento. Tú que has guiado a la Iglesia hasta este momento, tú que has sido el impulsor de la misión de Cristo y que también has sido el continuador de esa misión dentro de la Iglesia, te pedimos que desciendas, que a cada uno de nosotros nos derrames tus dones y que podamos así comunicar todo lo que tú quieres para que tus hijos comprendan la riqueza de la Eucaristía. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me gustaría empezar desde un inicio hasta el final de la celebración. ¿Cómo debe de ir uno, antes de entrar al templo, cómo debe de ir uno vestido? ¿Cuál es el código vestimenta a seguir? Bien, esto pudiera ser un poco polémico y pudiera decir que la Iglesia es un tanto retrógrada, que no pudiera ir en contra de las modas, pero creo yo que es una celebración que merece respeto y que también merece un poco de decoro. Sí, últimamente se ha disminuido la atención a la vestimenta y ahora da igual, ¿no? Si tú quieres ir en un pantalón corto, en un short, en una camisa muy escotada o en algo que no lleve una línea que antes la iglesia guardaba mucho, da igual, puedes entrar o no, puedes participar incluso del servicio litúrgico, pero creo yo que lo más importante y lo más fundamental es que haya mucho decoro por lo que se va a celebrar. Primero, para entrar a un templo sabemos que es la presencia de Dios y que es la casa de Dios, por lo tanto deberíamos de ir con respeto, ¿no? Si bien nuestra comunicación será muy espiritual, pero somos seres corpóreos también, que comunicamos mucho con nuestro cuerpo, nuestra vestimenta, por lo que cuando alguien va de una forma muy extravagante o con muy poca ropa, claro que la mirada se distrae, se dispersa de lo que es Dios. Entonces
Aquí vendrá a ser con mucho decoro. Sí, situaciones como la playa, situaciones donde el calor es en verdad muy rudo, bueno, pues ahí se dispensa un poco, pero por lo general deberíamos de ir guardando el decoro, sin tanta extravagancia, sin tanto escote, de una forma sabiendo que vamos a una asamblea muy importante, ¿no? Que es la Santa Misa y que merece esto también darle su lugar en nuestra misma vestimenta. ¿Podría como explicar más o menos cuál es la vestimenta a seguir, más o menos? Yo creo que sin tanto que lo tengamos que estipular, que tiene que ser un traje formal, que tiene que ser algún tipo de vestido largo con tal o cual talla, creo yo con que podamos ir lo más decorosos, sabiendo que nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Hoy estamos peleando con una cultura muy sexualizada, sí, por lo que el cuerpo se debe mostrar, y mostrar de más mi cuerpo a lo mejor me alimenta más mis principios o mi intención, pero debemos de saber que es un lugar santo, es un lugar muy importante. Entonces no pudiera ser bajarle esto y, por ejemplo, presentarte algún trabajo de esa forma, no es lo correcto. Entonces sí debería de existir un código, si bien hoy en día no lo tiene tan estipulado la iglesia, pero sí en nuestro decoro debemos de guardarlo. Por ejemplo, si una persona, como usted ya lo menciona, va, ya sea en mujeres, enseñando ciertas partes a la misa, y hombres yendo en short o yendo en playitas cortas o en chanclas, ¿es una falta de respeto o se cuenta como pecado? No, es más bien una falta de respeto, pudiéramos decirlo, ¿no? Al decoro de la persona, incluso a su misma, pudiera considerarse como mostrarse de más, el pudor, ¿no? Una falta de cuidado al pudor personal, pero y que también incita a que otros se distraigan o también mal piensen, ¿no? Pero más bien es una falta de respeto. Ahorita que dijo distraer, por ejemplo, ¿cómo saber cuando uno llega tarde a la celebración? ¿En qué momento dice, llegué tarde a la celebración? Y parte de eso, cuando estamos dentro de la celebración de la misa, como usted ya lo menciona, nos cuenta o cómo realmente nos vale si nos distraemos o no nos distraemos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo saber si hemos llegado tarde a la celebración? ¿A partir de qué punto? Bueno, eso responde las dos preguntas que has hecho. La celebración eucarística tiene un inicio y un fin, así bien estipulado. De modo de que, como en cualquier otro evento, ¿no? Un partido de fútbol inicia en el silbatazo inicial y termina cuando el árbitro vuelve a pitar y dice se acabó el partido, ¿no? La celebración eucarística viene a tener la misma importancia y tiene el mismo punto. Por ejemplo, la celebración eucarística inicia con el canto de entrada. Entonces, en cuanto se está haciendo esta procesión de entrada, que el sacerdote ha iniciado y comienzan los ritos introductorios, inició la Santa Misa. Okay. Y termina cuando el sacerdote ha dado la bendición, se ha despedido del altar y está el canto final, está la procesión de salida, es donde termina. Si yo llegué después de esto, ya no es una misa completa. Okay. El punto del precepto dominical, que es lo que a lo mejor avala la segunda parte también de la pregunta, es el precepto dominical se dice que hay que participar de misa entera, pero también el Vaticano II ha referido que la participación debe de ser consciente, plena, participativa. Es decir, de nada sirve que yo vaya a misa nada más estando de cuerpo presente, sino que yo voy a la Santa Misa, pero participando plenamente, pero también teniendo un poquito de confianza en el poder cantar, en el poder expresar, en el poder yo contestar. Esto es una participación muy buena de la Santa Misa. No es lo mismo, siguiendo el ejemplo del partido de fútbol, ir
y nada más estar como incógnito, o festejar un gol, o alegrarse, o preocuparse por cómo va el partido. Entonces ahí también está el que yo pueda gozar bien la celebración y el que yo pueda conectarme en la celebración con Dios. Entonces, a lo que usted menciona, el que no canta, el que no come del pan o da limosna, etcétera, etcétera, no ha participado, no es válido realmente de la misa para él. Sí, o a lo mejor lo ha hecho de una forma muy pobre, ¿no? O sea, se presentó y listo, ¿no? O sea, no ha aprovechado, no ha degustado todo lo que ahí se está dando, ¿no? Yo puedo traer muchas cosas en mi cabeza, ¿no? Y somos seres humanos que vamos bajando nuestra intención, vamos bajando nuestras necesidades, vamos apagando un poquito nuestro estrés, pero digo, no somos robots que nos programamos, voy a entrar a misa, me apago estas preocupaciones y prendo mi parte espiritual, ¿no? Pero sí, debemos de ir contagiándonos del ambiente mismo que se va dando. Por ejemplo, aquellas personas que se duermen a cierto a cierto punto de la misa, ¿realmente le está contando o ahora sí ya no les cuenta? Yo creo que en todo Dios es un buen padre, ¿no? Sí. No es alguien que está observando. Y estas cuestiones son de iglesia, ¿no? Sí. Pero Dios, al ser tan bueno, comprende muchas veces la intencionalidad de la persona, ¿no? No sé, nuestros trabajos en un mundo tan capitalista, que son tan, bueno, es difícil decirlo, ¿no? Pero que son a lo mejor tan esclavizantes, en donde el tiempo que se transcurre de su casa al trabajo, el poder estar, toda la demanda de las horas laborales, el regresar, y quien quiere participar de la Santa Misa en la noche y a lo mejor está venciéndose por el sueño, o quien también trabajó en domingo cuando es día de precepto, bueno, no es que él quiera dormirse y no es porque él se quiere dormir que ya no le está valiendo, ¿no? O sea, es su cansancio, sí. Es más bien todo lo que trae arrastrando lo que le hace vencerse. Pero quien lleva en su intención pues me duermo, o sea, no quiero conectar, él mismo se está excluyendo de la participación activa, ¿no? La misa. Por ejemplo, en dado caso de cuando uno va a confesarse y pierde ciertos ritos que se celebran dentro de la misa, ¿usted qué recomienda? ¿Que es bueno confesarse un día antes o antes de que se celebre la misa? ¿O qué parte de la misa es bueno para irse a confesar? Para no perdernos ciertos ritos que forman parte de la celebración. Si quisiéramos ir a un punto muy positivo, bueno, la Iglesia ofrece el sacramento de la reconciliación dentro de la Santa Misa, porque es el momento en que la gente va a la iglesia. Pero si yo quisiera ser ahora muy estricto en mi participación, pues yo estoy haciendo mi examen de conciencia en la misma línea de confesión, confesándome, entonces yo ya me perdí de algunas partes de la misa, ¿no? Sí. Entonces, lo más conveniente, tanto cuanto se pudiera, es que yo me confesara en un horario fuera de la misa que yo voy a vivir. Okay. Hay parroquias que ofrecen horarios de confesión establecidas en la semana, incluso en los domingos, un poco antes. Bueno, yo soy el que va a buscar la disposición para que la misa sea mejor vivida. No es que, no, pues es que aquí no hay confesiones, es que yo busco mi reconciliación con Dios, ¿no? Okay. Entonces, lo mejor fuera que se diera la confesión fuera de la misa, porque no son sacramentos que van de la mano, okay. Son sacramentos totalmente aislados. No uno, porque requiere el otro, tiene que ser en el mismo momento, sino que yo cuido mi gracia, yo busco mi gracia, para que en el momento en que se está celebrando el sacrificio pueda participar de la Eucaristía. Entonces usted recomienda irse a confesarse antes de la celebración, sí. O ya sea unas horas o un día antes, ¿no? Claro, totalmente. Para vivir la celebración con plenitud, como usted lo menciona. Sí, yo no me preparo una fiesta bañándome en esa misma fiesta. Pues, no. O sea, yo me arreglo antes para ir a la fiesta. Bueno.
Y en la parte de cuando rezamos el Padre Nuestro, el Padre lo reza de esta manera. Hay varios que lo rezan también de esa manera, algunos laicos, pero otros lo rezan cerrando las manos. ¿Cuál es la forma correcta de rezar el Padre Nuestro dentro de la misa? Bueno, en la instrucción general del misal romano se habla de algunas posturas dentro de la misa, como el estar sentado, el estar parado, el estar de rodillas, cómo orar, pero en la parte del Padre Nuestro solamente prescribe que el sacerdote se eleva las manos. No dice nada de los fieles, pero sí está diciendo que el sacerdote a lo mejor exenta a los fieles. Yo aquí tengo un poquito de consideración, porque en la tradición de la Iglesia vemos en algunos íconos antiguos, en los primeros frescos de los primeros años cristianos, vemos a los santos, vemos a la Virgen María en una actitud de oración, y la actitud de oración era levantar las manos, levantar las manos. Esto era una actitud de oración, y que los primeros cristianos, si lo vemos en las tumbas, en los monumentos de los cementerios cristianos, los vemos así en esas primeras imágenes, pudiéramos decir que así oraba la Iglesia. Entonces, elevar las manos en el Padre Nuestro, a mí en lo personal, a título personal yo lo digo, no me raya mucho, porque la gente está orando, está hablándole al Padre. Siempre que pedimos algo, pues la acción es levantar la mano, o sea, ofrecer la mano. Entonces a mí no me hace mucho mal, pero habrá sacerdotes que sí exclusivizan mucho esto por parte del ministro que está presidiendo la Eucaristía. Pero aquí tiene tanto que ver que la liturgia establece nada más eso. Entonces, si alguien lo hace, no está mal, no dice la liturgia que esté bien o que esté mal, y yo invitaría a que no nos fijáramos mucho en eso, sino que, porque a veces pudiéramos decir, es que, oye, no puedes hacer eso, no levantes las manos, solamente el sacerdote. Y en esto, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús dice que ella se perdía en la oración del Padre Nuestro. Solamente rezaba diciendo Padre, y a veces Padre Nuestro, y ya no continuaba diciendo nada. Entonces una compañera de su misma banca fue y la acusó con la superiora y le decía, es que Teresita no reza el Padre Nuestro. En vez de concentrarse en su oración, ahora se concentraba en que Teresita esta vez no rezó, esta vez rezó tanto. Okay. Y cuando llama la superiora a Santa Teresita, le dice, oiga, ¿por qué usted no reza? Es que cuando yo estoy hablando en la oración del Padre Nuestro con Dios, me pierdo por completo al decirle Padre. Y al escuchar que ella también le dice Padre, y que fulano y que el sacerdote le dice Padre, entonces somos hermanos. Entonces, en este éxtasis de la oración que perfectamente alcanzaba Santa Teresita, ese es el que nosotros deberíamos alcanzar. Y a veces, por estar cuidando algunas normativas, pues nos perdemos, ya no rezamos, ya no conectamos. Sí, tiene mucha razón. Y en la parte de darnos la paz unos con los otros, ¿qué es recomendable? Porque había escuchado que solamente se da a tu lado izquierdo y a tu lado derecho. Sí. Entonces, ¿cómo ahí? ¿Usted qué opina acerca sobre esto también? Bueno, son signos. El mismo sacerdote dice, dense un signo de paz. Y el signo basta con que lo vea una vez o lo dé a conocer en un momento para que pueda ser emulado con todos. Si el signo es la paz, una oración que viene después del Padre Nuestro, una súplica al Señor por la paz, entonces el gesto de darse un saludo de paz, que antes en los primeros tiempos de la Iglesia era el beso de la paz, se daba el beso de la paz a los que estaban cerca. Después, ahora pasó a ser el saludo de paz de mano, que aquí debemos de entenderlo, y no es contradiciéndome en que no nos rayemos mucho con los modismos de algunos. Sí. Es un
un saludo de paz, de manos, ¿no? No hay necesidad de chocarla, no hay necesidad de otras cosas, es un saludo de paz. Y bastaría con que fuera a los que tengo a mi lado. Okay. ¿Por qué? Porque es un signo para el prójimo en donde yo busco la paz y yo te doy la paz y yo recibo de tu paz también. Por lo tanto, no necesito yo ir a darle la paz a todo mundo, ¿sí? Basta con que se la dé a los que están a mi lado, que son mis prójimos y que representan a mis demás hermanos. Okay. O sea, lo recomendable sería darle la paz tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Sí, los que están cerca de cerca. A lo mejor está alguien detrás. Y aquí también, ¿no? O sea, alguien te puede estar dando la paz, pero como yo ya le di a mi derecha e izquierda, y como el Padre ha dicho que solamente a la derecha e izquierda, alguien me está dando la paz y no la pelo, ¿no? O sea, no. Aquí entra mucho la caridad, la intención. Entonces, lo más recomendable es eso. Ok, pero por ejemplo, uno que ya está acostumbrado, también hablo por mí, de dar la paz, ya sea que está adelante, voltearnos y dar la paz a que está atrás. Está bien, pero no es lo mismo a ir a dar la paz al de la última banca, ¿no? Okay. Aunque sea mi amigo. Es que no necesito ir a saludar a mi amigo, no es un saludo cualquiera, es un saludo de paz. Okay. ¿Sí? Y con esto se cumple, con que yo le esté dando a mi alrededor, ¿no? Perfecto. ¿Cuándo ocurre el momento de la transustanciación? ¿Y qué debe decir uno o qué debe decir uno? Bien, este momento de la transubstanciación, y lo explico un poquito, la transubstanciación es que la materia de la Eucaristía, que es el pan y el vino, cambie sustancialmente, esencialmente, su esencia va a mutar a ser cuerpo y sangre. Y ese momento se da en la consagración, que es el momento más importante, más sagrado, más solemne. El Calvario se vuelve a ser presente. ¿Cómo se realiza? A través de la imposición de manos que el sacerdote hace y donde el Espíritu Santo desciende sobre las especies eucarísticas por manos del sacerdote, y el relato de la institución de la Eucaristía que el sacerdote da de viva voz hace que la transubstanciación se realice. El Espíritu Santo es el que ha bajado y ha convertido pan y vino. Okay. ¿Qué hacer como fiel? Bueno, es el momento en que yo debo de centrar mi atención al misterio que se está revelando. Okay. Si yo pudiera tener unos lentes de visión espiritual profunda, yo pudiera ver que en ese lugar y en ese momento se está volviendo a realizar el Calvario y Jesús está siendo inmolado. Por eso yo debo de tener la mayor reverencia, la mayor muestra de adoración. Y no es momento para las súplicas, no es momento para las peticiones, no es momento para... Es momento para ver y contemplar y creer. El Evangelio de la Resurrección dice que San Juan y San Pedro fueron a la tumba vacía. Entonces vieron los lienzos donde habían envuelto el cuerpo del Señor, vieron y creyeron. Se callaron la boca, no hicieron otra cosa, solamente contemplaron y creyeron. Y es el momento para contemplar el cuerpo de Cristo, para contemplar la sangre de Cristo y creer. Es nuestra mejor participación así. Pero, ¿en qué parte de la misa sucede esto? Cuando nosotros nos arrodillamos, que suena la campanita, que está iniciándose la consagración después del canto del santo, ¿sí? Toda la iglesia, celeste, terrestre, purgante, está en el momento expectando ese momento especial. ¿Y qué debe decir uno? Simplemente nada. Hay personas que dicen, me ha tocado escuchar que dice Señor mío y Dios mío. Es una profesión de fe. De hecho, el Papa Pío X concedió una indulgencia parcial a quien adorara las especies eucarísticas, pero personalmente. ¿Por qué? Es mi momento de contemplar y creer. A mí me ayuda a decir Señor mío y Dios mío, a ti no. Okay. Por lo tanto, es
no está escrito, en la liturgia no dice, tienes que decir esto, ¿no? Ah, ok. La aclamación después vendrá general, ¿no? Este es el misterio de la fe, entonces todos aclamamos el misterio de la fe. Sí. Pero si yo voy a decir algo, si yo voy a decirle gracias Señor, yo te adoro, eres mi Señor, yo lo hago en mi persona, Ok. en mi interior. Ok. Y eso basta. Perfecto. Y hablando de pan y el vino, ¿por qué a veces solamente se da el pan y no el vino? ¿A qué se debe esto? Es cuestión práctica, meramente. Porque la iglesia, al tener una celebración tras otra, al tener a lo mejor un tiempo reducido, la misma gente, ¿no?, que tiene su tiempo reducido para la celebración eucarística, fuera un poquito más detallado y también más entretenido, por así decirlo, el que se repartiera también la sangre de Cristo. Pero lo que debemos de comprender es que en el pan eucarístico, en la hostia consagrada, en el cuerpo, está también la sangre. Y en la sangre, en el vino consagrado, también está el cuerpo de Cristo. Cristo está por completo en las dos especies. No es que aquí nada más está su cuerpo y aquí nada más está su sangre. No, está por completo. Entonces, cuando yo recibo el cuerpo del Señor, recibo su sangre también. Cuando se me da la comunión bajo las dos especies, que es en algunos momentos, por ejemplo, a mí me gusta mucho celebrar los jueves, que son jueves eucarísticos, Sí. y dar la comunión bajo las dos especies. Entonces, materialmente, mis sentidos degustan la sangre de Cristo, pero yo también lo tengo cuando comulgo todos los días, aunque no me den bajo las dos especies. Perfecto. ¿Qué debe de hacer uno, qué debe decir uno cuando el Padre nos invita a comulgar? Cuando el Padre dice, ese es el cuerpo de Cristo. ¿Qué debe de ser cuando lo levanta? ¿Qué debe de ser uno? Adorarlo, solamente. Ya nos hemos preparado para la comunión antes de que... cuando te lo van a dar, dices cuando lo... Cuando el Padre, antes de que dé la comunión, lo presenta. Este es el cuerpo de Cristo que se ha entregado por todos nosotros. Bueno, adorarlo, solamente. Cuando lo levanta, pues. Sí, adorarlo. No agachar la mirada, verlo, contemplarlo. Lo que te decía emulando el Evangelio de San Juan, ¿no? O sea, ver y creer. Ese es mi Señor, el que está ahí. ¿Sí? Y cuando ya lo voy a comulgar, cuando voy en la línea de comunión, haciendo esa procesión de comunión, bueno, yo me preparo. ¿Lo puede ver uno parado, hincado? ¿Cómo es lo correcto para verlo en ese momento? Es que ahí estoy hincado, toda la comunidad está hincada, de rodillas, los que más pueden. Si alguno por impedimento no lo hace, bueno, pero los demás están casi todos hincados. Sí, bueno, es que me ha tocado cuando el Padre dice, ese es el cuerpo de Cristo, ¿no? Algunos se hincan, otros se Ya, tú dices cuando presentan al Cordero, ¿no? Sí. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados. Claro. Bueno, ahí todos estamos de pie. De pie. No dice la rúbrica litúrgica que hay algunos que estén de rodillas. Algunos se pondrán de rodillas, pero no indica que estamos de pie. Y nosotros igual. Es una presentación. El Evangelio de San Juan dice que Juan el Bautista, cuando Jesús va pasando, le dice a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios. De hecho, son las palabras que el sacerdote dice, ¿no? He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, él lo está presentando. Si te presentan a alguien, lo tienes que ver, lo tienes que contemplar. Muchos se agachan y muchos hacen una reverencia profunda. Es que no es el momento. El momento es de contemplar el Cordero. Entonces, da lo mismo si es hincado o parado. Siempre cuando verlo. Claro. Ok. Al momento de recibir el cuerpo de nuestro Señor, ¿cómo es la forma correcta? Hincado, parado, con la mano, con la boca. Bueno, aquí yo creo que en el uso y en la usanza de diferentes lugares varía. La liturgia dice que se reciba la comunión según la costumbre del lugar. En los primeros años de la iglesia, la comunión se daba en la mano, porque así lo fue otorgando la Santa
iglesia, ¿no? Decían tomen y coman, o sea, lo puedes agarrar y comer. Pero después, por practicidad y por una mayor dignidad y por evitar sacrilegios que se robaran las formas consagradas, se comenzó a dar en la boca, y hasta la fecha es la forma que aquí en estos países, como lo es nuestra patria México, se conoce. Porque cuando uno va a otros lugares, me imagino Estados Unidos, Europa, algunos países de Europa, la comunión también se da en la mano, pero son usanzas. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo recibirlo? ¿Parado, sentado, de rodillas, en la mano? Bueno, con mucha reverencia. La usanza del lugar es de pie, de pie. A veces también en esto debemos de buscar la forma más práctica, pero también más segura. Okay. A veces hay personas mayores, Sí. Personas que a lo mejor su movilidad es reducida un poco y se quieren arrodillar, recibir la comunión de rodillas. Está bien. Papa Benedicto XVI sacó un documento y decía que es una muy buena manera de recibir la Eucaristía, de rodillas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si tu movilidad no es tan buena? Si batallas para caminar, si a lo mejor no puedes levantarte, incorporarte pronto, o tienes que apoyarte. Sí. Entonces va a ocurrir un accidente, o te vas a caer, o vas a tumbar a alguien. Entonces creo que aquí es lo más natural y también lo que más te lleve a no tener un problema. Okay. Por ejemplo, remarco mucho esta parte. Entonces, también dependiendo del lugar, está bien visto que el cuerpo de Cristo se dé en la mano o se dé en la boca. Porque hay muchas veces atacamos esta parte de que la está recibiendo con la mano, ¿no? Sí. Entonces, dicen muchos que es indigna la mano, ¿sí? Dicen muchos que incluso se suscitó esto mucho en pandemia. Muchos padrecitos que les hicieron caso a este tipo de situaciones y de revelaciones, y grandes youtubers, y bueno, que me respeten la opinión, pero a mi juicio volvemos a lo mismo. A veces rayamos tanto en las rúbricas, rayamos tanto en lo que yo pienso y yo creo, y nos quitamos de lo esencial. ¿Qué será más sucia, una mano o una cavidad bucal? Porque dicen, es que la mano está toda contaminada. Desde el punto de vista higiénico, ¿qué es más sucio? la boca. Pues la boca. Entonces ahí ya tachamos una, ¿no? Donde la mano es lo más sucio. Yo no soy digno. Es que el sacerdote solamente es el digno, y aquí también matan a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, se de repartirlo. A ver, entonces si tú no eres digno de tocarlo, mucho menos de comerlo, Pues sí. y ahí volvemos a matar argumentos, ¿no? Es que se cometen, se está cayendo el cuerpo del Señor, las morusas. Yo creo que pudiéramos nosotros centrarnos más en la vivencia profunda del misterio, en recibirlo sin ninguna mancha de pecado. Eso es lo más importante, ¿sí? Que andar fisgoneando otro tipo de usanzas. Por ejemplo, también se me viene a la mente, una vez me lo comentó esto un seminarista, me dijo, cuando Jesús repartió el pan a sus discípulos, pues lo agarraron con la mano. Claro. Dijo Jesús, ese es mi cuerpo, y se lo pasaron en manos. Entonces dijo, porque y claro, al romper el pan hay morusas. Sí. Y aquí, cuando estudia uno el sacramento de la Eucaristía en el seminario, se da uno cuenta de que parte de la esencia de la Eucaristía es ese tomen y coman. Entonces, para yo comer tengo que agarrar, ¿sí? Habla de una fe adulta, habla de una fe consciente. Yo no voy a jugar con la hostia y no la voy a ver. Es que quien lo hace ni siquiera debió de recibir por primera vez la Eucaristía. Sí. Entonces, ahí no podemos nosotros, solamente por descuidos de algunos, matar lo esencial, ¿sí? Entonces, aquí debemos de más bien tener una correcta evangelización, una correcta catequesis, y dejarnos de muchos
pseudomensajes y misterios de tal monja, de tal santo, de tal... No, a ver, centrémonos en lo esencial. Lo esencial. ¿Qué se debe de decir o hacer antes y después de recibir el cuerpo de Cristo? Bueno, antes prepárate. Uh-huh. Nos hemos preparado cuando hacemos esta respuesta a las palabras de este es el Cordero de Dios, que decimos nuestra indignidad y pedimos que Dios la cubra, que Dios nos perdone nuestras faltas. Nos hemos al inicio de la Santa Misa hecho un acto de contrición perfecta, diciendo el yo confieso, la invitación a la piedad y al perdón de Dios. Pero también si yo voy en la fila de comunión, bueno, pues no está de más que yo haga un acto de contrición, no está de más que yo vaya consciente de que voy a recibir a Jesús. Y cuando yo ya lo tengo dentro, dialoga con Él. Es el momento más íntimo, es la común unión, ¿sí? ¿Yo qué descalificaría? Que reces miles novenas en ese momento, sí. Que reces miles oraciones escritas. A ver, ¿a poco tú no tienes algo que decirle, algo que hablarle a tu amigo? Cuando tú te encuentras con una amistad, no estás leyendo lo que le quisieras decir, no, se lo dices, sí. Y que te salga el sentimiento, y que te salga la emoción, y que te salga todo lo que tú quieres comunicar. Aquí es lo mismo. Eso es. ¿Usted qué recomienda que después de la comunión se siente uno, se hinque? Yo creo que es de la misma forma, un momento personal. A ti te sirve hincarte, híncate. A ti te sirve sentarte, hazlo. Pero no pierdas ese momento de comunión. ¿Cuánto tiempo permanece el cuerpo de Jesucristo en nosotros? Bueno, aquí sería cuánto tiempo se descompone la hostia, que es el pan, la materia. Para que haya un sacramento se necesita una materia, y la materia de la Eucaristía es el pan. Entonces, cuando entra a nuestro organismo y baja hacia nuestra cavidad intestinal y empieza a destruirse, a descomponerse por los ácidos, etcétera, etcétera, y empieza todo a repartirse nutrientes, toda esta situación que un médico lo pudiera explicar mejor. Bueno, cuando deja de ser pan, ya no está Cristo. Okay. Ya se asimiló el sacramento, la materia, ¿no? ¿Dónde está la manzana que te comiste en la mañana? Bueno, quién sabe. ¿A qué hora se descompuso o se repartió en tus nutrientes de tu cuerpo? No lo sé. Entonces, yo sé que me lo comí, sé que entró en mí el Señor. Y parte de esta pregunta, cuando uno ingiere el cuerpo de nuestro Señor, ¿cuánto tiempo debemos de esperar para comer, ya sea taquitos, lo que sea? ¿Y cuánto tiempo antes para recibir la comunión? Bueno, se hablaba del ayuno eucarístico. Se hablaba porque lo hemos dejado de promover como iglesia y lo hemos dejado de realizar como fieles. Sí. El ayuno eucarístico trataba de guardar ese decoro a que yo voy a recibir a Jesús. Entonces, me pedía que una hora antes yo no consumiera alimentos y después de comulgar la comunión eucarística, bueno, yo me enjuagara mi boca con agua, ¿no? ¿Por qué? Porque yo comí el cuerpo. Y aquí una paréntesis. La sagrada forma, la sagrada hostia, se consume como se come un alimento. Sí. ¿Cómo te comes una manzana? La mascas. Sí. Entonces, la hostia consagrada también es parte del proceso de comerlo, de gustarlo. Sí. No es una pastilla que te la pasas. No, es cómelo. Claro, en tus modales se reflejará si comes bien o comes mal, ¿no? Tampoco voy a masticar de una forma efusiva, ¿no? O sea, tú cómelo. Sí. Y como en mis dientes probablemente quedó una partecita, por eso yo me enjuago la boca. Entonces, es recomendable una hora antes no comer nada y una hora después tampoco. Es muy recomendable. Es muy recomendable. Sí, es muy no es obligatorio, pero es recomendable. Sí, exactamente. Ok. Pero usted invita a que sí lo haga. Sí, es que no está de más el poder yo darle el lugar a Dios, ¿no? Sí, darle su lugar por completo. Y en esta situación,
cabe la redundancia, cuando uno está en misa y nos dicen que aplaudir, muchos de estos dicen que no se debe de aplaudir dentro del templo. ¿Usted qué opina acerca de esto? Bueno, es que en la teoría de la Santa Misa, o en teoría la esencia, perdón, de la Santa Misa, está en que es el memorial de la salvación, es el Calvario de nuevo, es Cristo el que se está derramando y está dándose. Es la palabra de Dios la que nos está alimentando también, por lo tanto no es un gran discurso el que se da en una homilía, que a veces aplaudimos por eso. Sí. O sea, no es porque el Papa se la fletó con lo que dijo en la homilía, no, o sea, es un momento de mucho decoro y así lo deberíamos de guardar, ¿no? No es algo festivo como para cada vez que se hace algo aplaudirlo, ¿no? Claro, hay algunos momentos efusivos, no sé, regionalmente la presencia de la Virgen de Zapopan en las comunidades, y llegó y visitó, y al final el mismo sacerdote le echa una viva y una porra a la Virgen. Bueno, no estorba, no está dentro, no estorba. Pero ya una Eucaristía donde apenas el Padre dijo hola y le están aplaudiendo, bueno, a ver, es que no es un discurso político, no es algo que se tenga que festejar así. Por ejemplo, hay a veces que cumplen años o cualquier celebridad dentro de la iglesia, ofrecen un aplauso. ¿Está bien visto, está mal visto? O... Yo creo que es calidez humana, nada más. O sea, no está mal, no está bien, sino que se respeta en la cuestión de lo que importa también la persona, ¿sí? Pero no es dentro de la liturgia una norma que diga se tiene que aplaudir. ¿Por qué en ocasiones se reza el credo largo y otras veces el credo corto? Bueno, es situación del sacerdote que la está celebrando la misa. Solamente la liturgia propone que en el tiempo de Cuaresma y en el tiempo pascual es muy conveniente usar el símbolo de los apóstoles o el llamado credo corto. Okay. ¿Sí? Porque, bueno, conviene, es el momento de la Pascua, estamos preparando la Pascua y es la primera profesión de fe. Por eso es el credo de los apóstoles. Sí. Nace en la época apostólica, entonces conviene por eso, pero es más bien usanza del sacerdote. Todos conocemos casi el credo niceno-constantinopolitano, sí, el credo largo. Entonces, por eso ocurre, pero no es algo que diga, este domingo se tiene que usar este, no. Solamente en esos dos tiempos la liturgia lo sugiere, se puede hacer este mejor. Ah, perfecto. Como usted lo mencionaba ya, me entró esa curiosidad, no se lo comenté hasta apenas me acordé. Usted hablaba de que cuando uno come el cuerpo de Cristo, es gustarlo, masticarlo. Entonces, ¿qué es lo correcto cuando masticarlo? ¿Cómo decirlo? ¿Disolverlo en nuestra boca y después pasarlo? No, máscalo, es una comida. ¿Máscalo? Sí, o sea, máscalo. Es comida, es un pan eucarístico que nos ayuda, entonces sí lo podemos comer. Y por última pregunta, padre, ¿qué debe de hacer uno cuando el padre da la bendición al final de la misa? ¿Debe de persignarse también o simplemente agachar la cabeza? No, es el momento de la bendición y nos santiguamos, ¿no? El sacerdote evoca la bendición de Dios, ¿no? El Señor esté con ustedes y hace una imposición de manos. Entonces ahí yo me agacho un poco porque ha impuesto las manos. Está evocando la protección de Dios, la presencia de Dios, y en cuanto da la bendición, yo me santiguo. Pasamos a la sección de preguntas Tutti Frutti. Esta sección son preguntas que no tienen nada que ver con el tema, pero surgieron mucho en los comentarios, entonces las tocamos. Es una pregunta, dos preguntas, depende del tiempo. Entonces, la primera pregunta nos dice: ¿tiene el mismo valor ofrecer un sufrimiento a Dios cuando no lo hace? O sea, ¿es lo mismo sufrir y dárselo a Dios que sufrir sin dárselo a Dios? Bueno, el sufrimiento será el mismo.
¿no? Porque un enfermo que está postrado, que tiene una enfermedad que es difícil, bueno, el sufrimiento será el mismo, ¿no? Se dará, le dolerá la misma herida. Pero, ¿qué pasa cuando se ofrece? Muchas cosas. Porque cuando se ofrece, la iglesia gana. Okay. Cuando se ofrece, el enfermo se fortalece. Okay. Cuando se ofrece, Dios lo toma y está ahí. No es lo mismo. Espiritualmente, no es lo mismo. Sí cambia, Dios protege, Dios apoya. No es que en el otro no, pero acá, al ofrecerse, es como el momento de la cruz, ¿no? O sea, el Padre lo asistió. Sí le dolía, pero estaba asistido. Y también, cuando yo lo ofrezco por ti, lo que estoy pasando lo ofrezco por ti, lo ofrezco por los sacerdotes, lo ofrezco por los presos, lo ofrezco por X, entonces las gracias que estamos obteniendo también le sirven a la iglesia. Por eso te digo, la iglesia gana cuando se ofrece. Entonces, siempre cuando uno sufre por cualquier motivo, hay que ofrecerlo. Sí, sería mucho. Yo cuando puedo ver enfermos y cuando puedo ir a visitarlos y a ungirlos y que ya están en artículo de muerte o que le están batallando, ofrézcalo. Eso es muy necesario y muy importante. Última pregunta, padre. ¿Qué opina usted sobre las constelaciones familiares? Bueno, esto es un tema un poquito escabroso, difícil y que se está popularizando mucho. Sí. Y yo dijera en el principio, cuidado. Porque, ¿cuál es la tarea del demonio? Dividir la atención para con Dios y hacer que Dios no sea la fuente de salvación. Entonces, entendido esto, en la llamada nueva era, ¿sí?, en esta mezcolanza espiritual, hay muchas ofertas de muchas salvaciones y el punto se basa también en un hedonismo. Yo quiero estar bien y merezco sentirme bien, ¿no? Entonces, no está mal. Dios nos creó para estar bien, pero también hay momentos de la vida en que nos toca sufrir. Y a veces se busca solamente relativizar mis sufrimientos y hacer a un lado mi dolor. Pero en el punto de la constelación familiar, este tipo de situaciones que juegan mucho con los sentimientos y que no sanan a profundidad, yo dijera, están envolviendo mucho a las personas. Nadie va a ser mi abuelita que se murió y que me dio fajazos de niño, no porque tú te toques hacer ese papel y la evoques en ti. Y también cuidar este tipo de evocación a los muertos, o invocación a los muertos, porque es toda esta mezcolanza que el demonio sutilmente actúa y está haciendo mucho en estos días. Entonces mi recomendación es tengan mucho cuidado, ahí no está la manera. Una terapia, yo lo recomiendo, hay necesidad de terapia, mucha necesidad. Antes solamente se pensaba que el ser humano era su parte física, su parte intelectiva, su parte espiritual, pero su parte emotiva, sus sentimientos, sus emociones, Juan Pablo II lo ha descubierto mucho y dice, es que también ahí entra Dios. Entonces hay necesidad de tomar terapia. Tú tienes un problema de tu pasado, una herida que no has sanado, toma terapia, lo necesitas. Y déjate de estas terapias patito, toma terapia con un terapeuta, un psicólogo, alguien que te ayude, y déjate de estas terapias patito que solamente te van a hacer llorar y listo, te sacaron un dinero y supuestamente se cerró el círculo, pero sigues estando igual de dañado, tu familia igual de dividida. Sí. Padre, me da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias por aceptarnos aquí. Y me gustaría cerrar esta sección con una oración y su bendición. Claro que sí, con todo gusto.
pues ojalá que esto le ayude a muchos y que el Señor toque cada una de nuestras preguntas para poder hacerlas vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos que abra tu Espíritu Santo nuestras mentes y nuestros corazones para que todo lo que hemos podido aprender y todas las dudas que tengamos siempre las busquemos resolver en ti, que eres la verdad. Te pedimos que nos cobije la presencia de tu Santísima Madre y que sea para nosotros un refugio seguro. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Listo. Muchas gracias, Padre. Y gracias a ustedes por ver este video. No olviden en poner sus comentarios las dudas, las preguntas, esas inquietudes que tienen, ya sea parte de la iglesia o parte no de la iglesia. ¿Por qué digo parte no de la iglesia? Como les hemos hablado, las constelaciones familiares no es parte de la iglesia, pero son temas que se deberían de tocar. Hay personas que participan de ciertas cosas que no tienen nada que ver de la iglesia y hay que tocarlas. Entonces, sus comentarios, dudas y preguntas aquí en los comentarios para que se pueda dar en siguientes episodios. Muchas gracias por ver este video, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Ese fue su podcast, Preguntas y Respuestas, el programa donde ustedes hacen las preguntas y nosotros las respondemos. Nos vemos.